Las vanguardias son unos movimientos normalmente artísticos de ruptura con la tradición anterior y con las literaturas anteriores que se dan a principios del siglo XX en Europa, en el norte de América y en América Latina. No son de ruptura con absolutamente todo. Veíamos hace 2 semanas el modernismo y vamos a encontrarnos con que hay algunos escritores, como por ejemplo Vicente Huidobro, José Juan Tablada, Juan Ramón Jiménez o incluso Federico García Lorca, que van a empezar en su vida escribiendo poesía modernista y que van a evolucionar hacia formas de vanguardia. ¿Por qué es esto? Bueno, Octavio Paz tiene un libro que se llama Los hijos del limo, en que explica una teoría de la evolución de las literaturas desde el romanticismo hasta las vanguardias. Y lo que él cuenta es que se forma una tradición de ruptura. Quiere decir que la ruptura con la generación anterior es el motor que lleva a crear nuevas generaciones y a crear nuevos movimientos estilísticos. Pero esto no quiere decir que rompas con absolutamente todo. Por ejemplo, el modernismo rompía con la libertad del sentimiento, el libre verso y los poemas en arte menor del romanticismo, pero no rompen con la etapa medieval, que decíamos que se hacen versos en el Mester de Clerecía, ¿no? en la Edad Media, de 14 sílabas, ¿no? Se hacen alejandrinos que después se vuelven a hacer en el modernismo. Sí que rompen con toda esa libertad y esa composición breve e inspirada del romanticismo porque se basan más en un cálculo más estricto, más racional y un distanciamiento del poema en el sentido de que ya no va a ser tan subjetivo, no voy a hablar del yo, sino voy a hablar de la cosa, ¿no? de un objeto tercero o un paisaje o una persona que no me involucra a mí mismo. En cuanto a la vanguardia pasa también un poco esto. Vamos a ver, por ejemplo, que la generación del 27, que sería como la generación más cercana a la vanguardia en España, se habla de ella como una mezcla de tradición y vanguardia. ¿Por qué? Pues porque tenemos, si volvemos a coger a Federico García Lorca, tenemos que escribe cosas como El romancero gitano o como El diván del Tamarit, en el que recupera en El romancero gitano los romances, que también son de la Edad Media, y en El diván del Tamarit unas formas artísticas y temáticamente cercanas a poemas persas y árabes. Y luego tiene Poeta en Nueva York, que se acerca mucho al surrealismo. También nos pasa con los escritores latinoamericanos, ¿no? Tenemos a José Juan Tablada, que es un poeta mexicano, muy admirador de la poesía china y japonesa y que va a ser como un precursor de la vanguardia, va a escribir poemas en forma de letras chinas, ¿no? Y bueno, va a ser un precursor del caligrama. Esto también le pasaba a Ezra Pound, por ejemplo, en Norteamérica, que recupera tradiciones asiáticas y las transforma en algo vanguardista, en algo innovador en su país, ¿no? Pensando en esto, normalmente tenemos 2 significados del término vanguardia o de, aquí está en inglés, el avant-garde, que bueno, viene igualmente del francés. Los 2 significados están relacionados. Por un lado se habla de la vanguardia histórica o las vanguardias históricas, que aquí fijaos que pone que comienzan a finales del siglo XIX, y es que desde finales del siglo XIX empezamos a tener algunas características, algunos indicios que nos van a llevar a la vanguardia, pero que están en los movimientos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, desde el cambio de siglo hasta los años 30, sobre todo, es cuando se habla de las vanguardias históricas. Plenamente vanguardia,
vamos a tener, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX. En 1909 es el primer manifiesto futurista de Marinetti y ya plenamente a partir de la Primera Guerra Mundial sí que vamos a tener un cambio de sensibilidad y una necesidad de romper con lo anterior en muchas cosas y especialmente en la literatura. Entonces, el cambio grande, el cambio más radical se va a dar entre 1910 y 1914 y ya va a entrar de pleno la vanguardia histórica que va a durar hasta en torno a los años 30. Y el segundo significado, digamos que algo vanguardista hoy en día es algo rupturista, algo radicalmente innovador en forma o en contenido. Y claro, cuando hablamos ahora de vanguardista, de yo qué sé, es una revista vanguardista, quiere decir que está al frente de las innovaciones literarias o al frente de las innovaciones estéticas, y esto se inspira en aquella vanguardia histórica que en principio acaba en torno a los años 30, pero que claro, como no empieza radicalmente, decir, de un día para otro, tampoco acaba radicalmente de un día para otro y va a tener diferentes influencias y diferentes proyecciones en movimientos literarios posteriores. Aunque haya esos continuismos con movimientos anteriores, sí que tenemos que tener algo, ¿no?, que nos diga que hemos pasado del modernismo o de otros movimientos a la vanguardia. El primero ya es la idea de ruptura. Ya sabéis que esta idea de ruptura viene desde el romanticismo, ¿no?, como hemos visto en Hijos del Limo, y es una voluntad de ruptura con todo lo anterior, con todo lo que se ha hecho en el arte desde siempre, y ya sabemos que es algo que no van a lograr del todo. Pero bueno, esta ruptura en el caso de las vanguardias va a incluir una mirada nueva sobre las cosas, sobre la realidad, una mirada que desafíe a la lógica, que desafíe las normas convencionales. Si siempre la estructura sintáctica ha sido sujeto, verbo, objeto, pues ahora vamos a deshacernos casi de las palabras y meter ruidos y meter imágenes y combinar la literatura con otras artes, romper reglas que han estado establecidas siempre. Romper con lo sentimental, con lo lírico, con lo bello. ¿Por qué tiene que ser la literatura bella? ¿Por qué tiene que ser la realidad? No es bella, y además, si es bella, yo quiero darle otro sentido, quiero ver otra cosa en esa realidad. Va a tener que ver, ya con su voluntad de innovación, con la juventud, con el dinamismo. Tenemos una época en que, bueno, pues es la época de desarrollo de la gran ciudad y del maquinismo, de los coches, de la electricidad. Es una época de grandes cambios en la tecnología y todo esto, toda esa velocidad, todo ese dinamismo se va a incorporar a la literatura. Se va a incorporar incluso el deporte y la ciencia, los avances científicos. De las vanguardias en español va a haber dos vertientes principales. Una es el creacionismo, que es un movimiento iniciado por Vicente Huidobro. Vicente Huidobro es un escritor chileno que había viajado a París y donde, bueno, pues había aprendido todos los movimientos de vanguardia mientras estaba allí. Bueno, ya sabéis que el epicentro cultural a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa era París, y allá se iban muchísimos escritores, y después fue a Madrid. Y en Madrid logró muchos adeptos y tuvo mucha influencia con su versión latinoamericana de las vanguardias parisinas. Y el otro movimiento es el ultraísmo, que está más vinculado al futurismo italiano de Marinetti y que se desarrolla a partir del creacionismo en España y está liderado por un señor que se llama Cansinos Assens, que tiene una tertulia literaria. Y de este movimiento vamos a ver a una escritora
que es muy interesante, que se llama Lucía Sánchez Saornil, que se afilia a este movimiento y escribe parte de sus poemas vinculados al ultraísmo. El creacionismo tiene que ver más, como su nombre indica, con la creación, con la idea de qué es lo que hace el poeta al escribir. Están distanciándose de la idea de que el poeta simplemente describe o copia, como decía Aristóteles, ¿no? Esta idea de la mímesis artística, de la imitación de la realidad, y el creacionismo lo que busca es hacer algo con el poema. La idea es que la palabra puede crear cosas. Si pensamos en el Génesis, vemos que Dios creó el mundo con la palabra. Y a partir de esta idea se le da vueltas a cómo el poeta puede ser un pequeño Dios. Como dice Vicente Huidobro, puede crear cosas al escribir, al menos en el lector. Cuando el lector lee, tiene que recibir algo nuevo, ¿vale? Por otro lado, el ultraísmo está más vinculado a la rapidez, la sorpresa, la ciudad. Vamos a ver algunos ejemplos de los dos para entender todo esto mejor. Tenéis aquí 3 textos que deberían ayudar un poquito a entender lo que es el creacionismo. Por un lado, tenemos el Arte Poética de Vicente Huidobro. Un arte poética es donde un poeta declara sus intenciones artísticas y por qué escribe poesía, qué tipo de poesía prefiere. En este caso, en El espejo de agua, lo que cuenta Vicente Huidobro es que quiere que el verso sea cosas y el verso haga cosas y que la poesía se deshaga, deseche las palabras superfluas, las palabras no necesarias para transmitir. Veis que aquí sí que hay una ruptura con el modernismo, que utilizaba muchas palabras y muchos adjetivos, y aquí no. Vais a verlo ahora mismo. Dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Tiene que ser sugerente, ¿vale? El verso no es la cosa, sino lo que sugiere recuerdos, lo que sugiere imágenes, olores. No tiene que contártelas, tiene que sugerirlo. Dice, una hoja cae, algo pasa volando, cuanto miren los ojos, creado sea. Y este creado sea nos lleva al segundo texto del que vamos a hablar en un momento, ¿no? Cuando Dios va haciendo las cosas y dice, hágase la luz, y se crea. Dice, inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Y aquí está su apuesta por no utilizar más palabras de las necesarias, no utilizar demasiados adjetivos, va a utilizar más sustantivos, dar más esencias, y el resto lo tiene que hacer el lector en su imaginación. Dice, estamos en el ciclo de los nervios. ¿Vale? No queremos músculo, no queremos cosas extra, sino nervio, movimiento, esencia. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. Hablamos de vigor, que es una palabra muy propiamente vanguardista, que habla de la energía, del dinamismo, del movimiento. Y además con algo cientificista, ¿no? La cuestión de hablar de músculos, nervios, vigor, esto es algo también bastante rompedor, no es un lenguaje muy poético, no nos está hablando de cisnes y lagos, ¿verdad? Y aquí viene lo más importante, dice, ¿por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. No queremos que describas una rosa, queremos que esa rosa se perciba cuando el lector esté leyendo el poema. Tú no cuentas la rosa es roja y sale y tiene 4 pétalos, sino que dices algo que evoca el olor de una rosa, que hace pensar al lector en esa rosa, ¿vale? Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol, el poeta es un pequeño Dios. ¿Por qué dice que es un pequeño Dios? Pues esto nos trae de pleno al Génesis en el que, como decía, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo los creó? ¿Cogió tierra y se puso a darle vueltas? No, dijo con palabras, con la función
performativa de la palabra, con el poder que tiene la palabra para hacer cosas, según algunos mitos, dijo, sea la luz, y fue la luz. Al decir cosas, crea cosas. Eso es Dios, entonces el poeta lo que tiene que ser es un pequeño Dios, ¿vale? No crea el mundo, pero evoca, hace que ese mundo se cree en la imaginación del lector. Esto no es nuevo, como decía Vicente Huidobro, ha estado en contacto con poetas europeos y es un movimiento que se da a nivel mundial. Y tenemos aquí un ejemplo de Apollinaire que publica 2 años después que el arte poética de Huidobro, algo muy similar, ¿no? Que dice una flor y, bueno, pues va la idea de una flor creándose, ¿no? Y musicalmente se eleva y aparece pura y simple la idea de la flor sin todos los ramos. Y esto es un poco la misma idea que propone en el arte poética Vicente Huidobro. Fijaos cómo en este otro texto, también de 1916, Adán, Vicente Huidobro vuelve a estas 2 ideas que mencionaba. Por un lado, la de la creación. ¿Quién crea a Adán? En la Biblia, Adán es creado por Dios, ¿verdad? Y por otro lado, a la cuestión de la ciencia. Tengamos en cuenta que, bueno, pues, Darwin ha tenido en el siglo anterior un auge muy grande. Está acercándose el aniversario de la muerte de Darwin, que va a revivir ciertas ideas darwinistas, claro, cientificistas, y la vanguardia mezcla las 2 cosas, algo que es un poco medio tabú y a la vanguardia le encanta romper tabús. Entonces empieza a hablar de su Adán, Adán, que es el libro que él ha escrito, dice, mi Adán no es el Adán bíblico, aquel mono de barro, y aquí está mezclando a Darwin con la Biblia, ¿no? Aquel mono de barro al cual infunden vida soplándole en la nariz. En la Biblia no era un mono, en la Biblia era un hombre creado con barro por Dios que le sopla y le da el aliento de la vida. Dice que para él es el Adán científico, el primero de los seres que comprende la naturaleza, el primero en el cual se despierta la inteligencia y florece la admiración. ¿De qué viene esto? De la necesidad, la idea de crear un mundo nuevo. Estamos en 1916. ¿Qué está pasando en el mundo? La Primera Guerra Mundial, ¿vale? Hay que acabar con todo lo que ha llevado a esto y empezar de nuevo. Y empezar un nuevo mundo que no tenga las lacras que han llevado a un conflicto como la guerra, como la Primera Guerra Mundial. Con lo cual está esta idea de crear un hombre nuevo y que el arte contribuya, que el arte tenga algo que ver en esta ruptura de miradas y ruptura de concepciones en el mundo. Sigue diciendo cómo tiene que ser su Adán, ¿no? Cómo es su proyecto de hombre. Dice que, bueno, pues es un estupendo personaje al quien el gran Metchikov ha llamado el hijo genial de una pareja de antropoides, y seguimos con la idea de mezclar ciencia y religión en esta cosa tan tabú. Y dice que ha intentado verter el panteísmo de mi alma. El panteísmo es una especie de creencia religiosa por la cual se piensa que Dios está en todas partes, ¿no? Y que la naturaleza, pues un árbol es parte de Dios y que todo el mundo es parte de Dios. Pero a la vez, dice, ciñéndose a las verdades científicas y introduciendo los derechos de la poesía. Y bueno, dice que muchas veces ha pensado en escribir una estética del futuro, del tiempo no muy lejano, en que el arte esté hermanado, unificado con la ciencia. Para ello, ya tengo entre mis papeles bastantes anotaciones y documentos. Este Adán, que habla de la creación de un hombre nuevo, poniendo al poeta como pequeño Dios, intenta también aportar cuestiones relacionadas con la ciencia, como está pasando en las vanguardias, ¿no? Esta mezcla de géneros, mezcla de artes e introducción de lo moderno. Y lo moderno en ese momento es la ciencia. Como decía, el otro movimiento de vanguardia en español es el movimiento ultra o el ultraísmo,
que está inspirado por el futurismo italiano, por otro movimiento de vanguardia, aliado normalmente de los fascismos, pero no en el caso del ultraísmo. Sí el futurismo, no el ultraísmo. ¿Por qué? Porque es lo nuevo, es lo moderno. En ese momento, en los años 10, 20, el fascismo en Italia era un movimiento muy innovador. Y como se están afiliando a todas las novedades, a todos los cambios, a las rupturas con esa tradición que ha llevado a una guerra mundial, pues bueno, es una forma de ser rupturista. El líder inicial en España decía que era Cansino Sassens, que organiza estas tertulias literarias a las que se afilian un montón de escritores más jóvenes y que se agrupan en torno a algunas revistas. Estos escritores más jóvenes también empezaron escribiendo modernismo. Lucía Sánchez Saornil tiene unos poemas de juventud que son muy sobre la nieve y como muy clásicos, pero bueno, van evolucionando y van queriendo romper, ¿no?, con lo que han sido, con su infancia, con su adolescencia y ser algo diferente de la generación anterior, como estoy contando que les pasa a todos. Fijaos, la revista Grecia, cuando quieres romper con toda la tradición y le pones a una revista Grecia, ¿no?, como Grecia de la antigüedad grecolatina, ya estamos en una cuestión irónica. La ironía y el humor van a ser dos rasgos muy definitorios de las vanguardias. Y por otro lado, ultra, que significa más allá en latín. Y otra vez tenemos una referencia a la clasicidad grecolatina, ¿vale? Ultra es latín. Ultra, más allá, pero también radical, ultra moderno, por ejemplo, muy moderno. ¿Quiénes son otros miembros del grupo? Lucía Sánchez Saornil, que os he contado que tiene el nickname, ¿no?, el apodo o el nombre, el pen name, el nombre con el que firma, su alias es Luciano de Sansaor, escribe en muchas revistas y firma con este nombre también. Adriano del Valle, Gerardo Diego, que después será de la generación del 27, Guillermo de Torre, que se va a conocer sobre todo por sus caligramas, y Pedro Garfias. Algunos temas, algunas particularidades, vamos a ir viéndolo, pero como ya hemos mencionado, la cuestión de lo nuevo, lo moderno, la ciudad, el movimiento, lo rápido, el deporte, van a ser fundamentales en el ultraísmo. Y lo vamos a ver en el poema próximo. El manifiesto ultra, tenéis un enlace a él justo abajo en esta diapositiva, es de 1918. Ya habéis visto que la arte poética de W es del 16, ¿vale? Viene un poquito después que el creacionismo. Y aquí tenemos un cuadro, ¿no?, que ya se ve, en el que ya se ve la vanguardia, esa ruptura de la imagen clásica, que es más sugerente de movimientos, ideas, que una imitación de la realidad. Y tenemos a Lucía Sánchez Saornil hablando del jazz. Y dice: la noche ciudadana orquesta su jazz band, los autos desarrollan sus cintas sinfónicas por las avenidas, atándonos los pies. ¿Dónde está la rima? ¿Dónde está la métrica? No hay irregularidad. ¿Por qué? Estamos poniendo en el mismo nivel el jazz, que sabéis que sobre una base hace variaciones, que tiene un ritmo, pero que rompe con ese ritmo continuamente, y este poema, que haciendo un homenaje, hablando del jazz, sugiere el jazz en sus propias palabras, ¿no? La noche ciudadana orquesta su jazz band. Y no está hablando de un concierto de jazz en sí mismo, está hablando de los ruidos de la ciudad como una forma de música, una forma de jazz, ¿no? La noche ciudadana orquesta su jazz band. Los autos desarrollan sus cintas sinfónicas por las avenidas, atándonos los pies. Sí que tiene una especie de sonoridad, sí que tiene, por ejemplo, una literación con las S, sus cintas sinfónicas por las avenidas, ¿no? Sí que tiene una introducción de cosas modernas como los autos. En ese momento los autos son muy modernos, y el ambiente de la ciudad, todo ese ritmo, toda esa rapidez. Esta es una copia de ese manifiesto que os contaba, que efectivamente
lo publicaron en 1918 en la revista Grecia y en el que realmente lo que dicen es que quieren hacer algo diferente, pero no saben muy bien qué, y que ya se irán definiendo un poco con el tiempo. En vez de hacer un manifiesto literario en el que realmente se dan unas pautas, como solía pasar, de qué somos y qué queremos, aquí lo que saben es que quieren ser distintos, pero no saben mucho más. Y bueno, pues que ya se irá haciendo. Y esto ya en sí mismo es innovador. El hacer un manifiesto literario que no manifiesta nada, solamente que quiere romper con cosas y que bueno, pues que ya irán haciendo camino, ya es algo bastante interesante en sí mismo. Para centrarnos en algunas características como más estructuradas del ultraísmo, que a lo mejor ya habéis podido ver en este poema de Sánchez Saornil, tenemos la importancia de la metáfora y el simbolismo. ¿Para qué? Para sugerir. Entonces, cuando dice que la ciudad está organizando su jazz band, es una metáfora, la ciudad como banda de jazz. No es que haya una banda de jazz en la ciudad, sino que se está organizando. Y con esta metáfora y con este simbolismo, tú puedes llegar a conclusiones, a sensaciones, pero no hay que hacer las cosas, como decía también con el creacionismo, demasiado evidentes para el lector. No hay que describir, hay que sugerir. ¿Y cómo se sugiere? Por medio de la metáfora y los símbolos, ¿vale? Para que yo piense en la ciudad y relacione la idea con una banda de jazz y empiece a sentir los sonidos y el ritmo de la ciudad. Falta de retoricismo. Como también pasaba en el creacionismo, como proponía Huidobro, se quiere quitar los adjetivos superfluos, los adjetivos que no dan vida, ¿no? Y las palabras ornamentales, el adorno. Todas las palabras tienen que estar ahí por algo, todas tienen que sugerir cosas, todas tienen que dar ideas, ¿vale? Luego hay un lenguaje muy sonoro y os he destacado la cuestión de la aliteración. Es un recurso literario que va a ser muy utilizado porque mezcla música y poesía, y ya os adelanto que la mezcla de las artes va a ser algo frecuente. También tenemos neologismos, inventan palabras nuevas, meten anglicismos, jazz band, porque suena moderno, ¿no? Ponen esdrújulas, porque las esdrújulas, fijaos, esto también pasaba en el modernismo, son palabras muy sonoras, muy extrañas, que quitan de su pasividad al lector, ¿no? La idea es que el lector anteriormente se sentaba a leer un poema y como que lo recibía todo, la descripción, y no era un reto para la mente del lector, simplemente estaba ahí recibiendo. Pero cuando tienes esdrújulas, neologismos, palabras que no esperas, te están obligando a cambiar de actitud cuando lees un poema. Ya no eres receptor pasivo, ya tienes que poner parte de ti mismo para entender esas metáforas, para estar atento a ver qué nos quieren decir esos neologismos y a escuchar ese sonido, ¿vale? Igual que las palabras técnicas que también van a romper esa pasividad, esa actitud con la que normalmente el lector se enfrenta a un poema. Además, vamos a tener una síntesis de imágenes, como por ejemplo, ciudad y banda de jazz. Son dos imágenes superpuestas que nos van a dar un nuevo significado, ¿no? Que nos van a aportar algo. Entonces va a haber mucha condensación semántica, se va a intentar ser muy efectivo en lo que se dice, ¿vale? Todo vale para algo, todo va a provocar pensamientos. Se elimina la rima, porque la rima también es algo que espera el lector cuando se aproxima a un poema y se trata de sorprender y cambiar actitudes, así que la rima no nos vale. La puntuación y la métrica, se rompe con todo. Y se intenta ser objetivo, no voy a hablar de mí mismo, de mis preocupaciones, de mis pasiones, voy a hablar de lo que veo, de las cosas que hay, ¿vale? Eso es el punto de vista objetivo. No estoy metiendo mis sentimientos, sino que voy a hablar de otras cosas. Este poema me parece que puede ejemplificar bastante bien las características que veíamos del ultraísmo. Fijaos en qué imagen más poderosa abre Paisaje de Arrabal.
dice, ¿quién aprisionó el paisaje entre rieles de cemento? Pensemos en el arrabal como las afueras de la ciudad, normalmente deprimidas económicamente, que bueno, antes eran campo, ¿no? Como tradicionalmente se dice, y que en los años 20 se está urbanizando a marchas forzadas y está viendo cómo ese campo se está transformando en un lugar lleno de edificios y tranvías. La sensación que da de estas afueras y de este paisaje de domingo es evidentemente negativa. Tenemos esta idea negativa transmitida por medio de palabras muy sensoriales que nos remiten al modernismo latinoamericano, que como sabemos pues utilizaba de manera reiterativa las sinestesias, por ejemplo. Entonces tenemos unas bocas hediondas. La boca es una metonimia de las personas, ¿no? Pero la hediondez, ¿no? El hedor de las bocas, el olor ametralla en la noche, y esto nos remite más bien al oído, ¿no? Y luego los hombres que tornan del domingo con mujeres marchitas colgados de los brazos. Esta imagen de las mujeres marchitas como flores colgadas de los brazos de los hombres, esta imagen de debilidad de las mujeres y de delicadeza, nos remite también a un estadio futuro de la vida y del activismo de Lucía Sánchez Saornil, que bueno, pues será escritora, será anarquista y escritora en revistas anarquistas, en las que propugna pues, el empoderamiento de las mujeres. Además, ella era trabajadora en la Telefónica y era una mujer que se unía a círculos literarios masculinos, que se encargaba de, bueno, tenía múltiples responsabilidades y de alguna manera se aleja de la imagen de esta mujer marchita colgada del brazo, ¿no? El paisaje giróvago nos remite a algunos cuadros también del momento en el que hay un gusto por reproducir norias y tiovivos, el paisaje que da vueltas, los molinillos, y lo vamos a ver también en la generación del 27, en algún poema que es una éfrasis de un cuadro de la época. Vendrá enseñando en un salto prodigioso para que el río acuñe su sueño. Aquí también se está refiriendo bueno, a la clase social, ¿no? Está hablando de trabajadores que vuelven a su casa después de un día quizás en la feria o quizás de ocio. Un grito mecánico entra en el puente. De pronto alguien ha volcado sobre nosotros su mirada desde la curva de la carretera. Pasó. Sus ojos van levantando los paisajes que duermen. Ahora la luna ha caído a mis pies. Vemos ya imágenes más surrealistas, siempre con un lenguaje más bien sencillo y muy expresivo. Bien, como os decía, en la vanguardia hay una gran tendencia a mezclar artes. Igual que se mezclan la música y la poesía, se va a mezclar la pintura y la poesía. Y esto va a alcanzar un cenit con los caligramas. Ahora veremos lo que son caligramas, pero bueno, ya veis que son poemas que tienen una forma y en los que además la forma contribuye al significado muchas veces. Entonces, en este caso tenemos dos poemas de Guillermo de Torre, que es un poeta, ya sabéis, vanguardista español, y que tiene este que se llama Girándula, y Girándula es bueno, como un molinillo, ¿no? Que da vueltas, y precisamente el poema tiene los versos dispuestos en forma de molinillo y se puede ir leyendo dándole vueltas, ¿no? Y el otro se llama Cabellera y tiene los versos puestos como si fueran pelos que caen. Entonces ya tenemos algunas ideas sobre lo que es. Guillermo de Torre, como os decía, no viene de la nada. El ultraísmo, al que se supone que pertenece una parte de su creación, se inspira en el futurismo. Y Filippo Tommaso Marinetti, que es el creador del futurismo, de este movimiento de vanguardia italiano que se ha vinculado con el fascismo, también era un gran aficionado a los caligramas, y ahí veis dos caligramas de Marinetti. El caligrama es una composición poética cuya disposición gráfica representa visualmente el contenido de un texto y que es fruto de esta unión que comentaba entre literatura y artes plásticas, literatura y pintura.
Pero eso es en el siglo XX. Había caligramas antes, había caligramas en la cultura griega. Es una tradición clásica que de pronto se recupera porque coincide también con los valores de la vanguardia. Fijaos, aquí tenéis un ejemplo de inicios del caligrama en español, de la mano de un escritor mexicano, José Juan Tablada, que era al principio más bien modernista. Él viajó a París, viajó a Asia, le fascinó Asia y escribió diarios de viaje modernistas. Y fue avanzando su prosa en esta utilización de lo asiático, que ya sabéis que también se hace en el modernismo, y fue experimentando con imitación de poemas chinos y traducciones. Entonces, en este libro, Li Po, que es muy curioso, se considera un precursor de las vanguardias, hace un homenaje a un poeta chino que se llamaba Li Po, que, bueno, su historia es un poco curiosa. Él es uno de los poetas más conocidos y más traducidos, y de hecho el libro de José Juan Tablada tiene varias traducciones de poemas de este autor. Y su historia fue que era un señor, bueno, pues que era un borracho, ¿no? Le gustaba mucho beber, le gustaba mucho el juego, le gustaba mucho vivir bien. Y una vez estaba borracho, dice la leyenda, e intentó atrapar su reflejo, el reflejo de la luna en el agua, y se ahogó. Bien, para hablar de Li Po, de este personaje que en realidad tiene mucho que ver con el decadentismo, y el decadentismo es un movimiento que está asociado al modernismo, pues hace cosas como esta. Por ejemplo, va a hablar sobre Li Po y va a hablar sobre cómo bebía Li Po, cómo era un borracho, y los chinos bebían en tazas de jade, que es este mineral, bueno, en este caso es una taza de jade, que también es algo preciosista, ¿no? Pero se bebe en tazas, no en un vaso, no en una copa, sino en una taza. ¿Qué tenemos aquí para hablar de Li Po y de su afición a la bebida? Pues tenemos que dibuja con sus palabras una taza, y en este caso dice que es una taza de sonoro jade, ¿vale? Como una taza de sonoro jade. Jade es un mineral que en el modernismo se asocia a lo asiático como algo precioso, exótico, etc. Estamos mezclando dos cosas. Por un lado, esta idea del exotismo oriental, y por otro lado, la realidad de crear cosas con las palabras, de crear imágenes, ¿no? Y aquí sigue contando la historia de Li Po. Su infancia fue de porcelana, su loca juventud, y aquí tenemos un rumoroso bosque de bambúes, ¿no? Y dice aquí un rumoroso bosque de bambúes, evocando el sonido del aire en los bambús, para hablar de cómo fue ruidosa, cómo fue caótica, pero además está pintando con sus versos un bosque de bambús. Tiene aquí como si fueran los bambús irregulares moviéndose. Y luego habla de rostros de mujeres, y con las dos os dibuja dos ojos en la laguna, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es coger kanjis, coger letras chinas y escribir en las letras chinas, ¿no? Y entonces está imitando la letra china, que ya en sí es un ideograma, ¿no? Que representa algo, y lo está haciendo con sus propias letras. Entonces, en este sentido, es un pionero de los ideogramas, y es como un escritor que vincula la tradición asiática, las ideas más exotistas sobre Asia, que eran propias del modernismo, y a la vez cosas tan de vanguardia como los caligramas.